Pues ya estamos de vuelta cuando son las 8:30 de la tarde, noche, aquí en la Jungla Radio Valencia, en 2 horas y un destino. Y como he anunciado al comienzo del programa, vamos a poder hablar con uno de los vecinos afectados en este fatídico incendio ocurrido en Campanar. Como decíamos, el pasado jueves a las 5:30 de la tarde, a consecuencia, según dicen, todavía está por averiguar, a consecuencia de un motor, del motor de un toldo en el piso 86, empezaba a arder. Todos pensaban que se iba a quedar en eso, simplemente, pues, claro, digo simplemente, pues en un incendio, en una vivienda, que era lo más probable, ¿no? Pero qué va. El incendio en cuestión de minutos arrasó todo el edificio. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las personas que ha perdido su hogar y ha perdido, como decía antes, no solo todo lo material, ha perdido parte de su vida, parte de sus recuerdos. Tenemos que pensar que muchas veces tenemos fotografías, ese papel, antiguamente, ¿os acordáis de las fotografías? Y en esas fotografías tenemos seres queridos, los cuales ya no están entre nosotros y que se han esfumado con esas fotografías, aunque quedarán siempre en nuestro recuerdo. Quiero saludar y mandar un apoyo fuerte de parte de 2 horas y un destino, de parte de la Jungla Radio Valencia, de la Jungla Radio, a todos y cada uno de los afectados y a los familiares de las víctimas. Y quiero pues hablar unos minutitos con Miguel Rodríguez, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Tony, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a ti, Miguel, por estar ahí. Sé que son momentos complicados, sé que son momentos difíciles, los cuales pues imagino que los medios de comunicación, la prensa no pararán, ¿no? Pero yo quería que pues entrar un poco en el lado humano, ¿no? de lo que ha sido este fatídico incendio, el cual ha destrozado muchas vidas. Y vamos a empezar, Miguel, por el principio. Afortunadamente, tú no te encontrabas dentro del edificio, ni tú ni ningún familiar tuyo, ¿verdad? Correcto. Yo era horario laboral y el día anterior había hecho teletrabajo, pero el jueves me fui a la oficina como cualquier día, como cualquiera de nosotros. Sale de su casa por las mañanas, cierra la puerta y bueno, pues empieza su jornada. Y estaba ya pues prácticamente al final, porque eran las 6 menos 20 o 6 menos cuarto, cuando recibo una llamada, Miguel, que el edificio, hay fuego en el edificio. Y me mandó una imagen desde el edificio de enfrente. Y bueno, vi que estaba muy cerca de mi casa, porque esto es la planta octava, estaba también séptima un poco, y yo estoy en el séptima, Sí. Y a unos pocos balcones a la derecha, según ves el edificio de la Torre Alta. Madre mía, es lo que tú has dicho. Yo digo, bueno, esto es un incendio, los bomberos están a un minuto, seguro que ya se han desplazado entre que voy y todo, pero bueno, voy a ir con tal, porque bueno, esto parece importante, pero bueno, se suponía que se iba a poder controlar, pero yo me salí, en cuanto lo vi, salí del trabajo por allí. Yo cuando iba por la pista de mus y vi la columna de humo que se estaba generando, mi cabeza ya empezó a pensar que eso no era un incendio normal. Y en efecto, ya cuando llegué a Maestro Rodrigo, allí vi el atasco, todo cortado, dejé el coche mal aparcado, me fui corriendo todo lo que pude. Sí. Cuando llegué a la zona del incendio, pues ya vi que el fuego estaba todo el lateral y había subido hasta las azoteas y estaba empezando a bajar hacia mi vivienda. Claro. Y en ese momento vi
vi cómo el fuego entraba en el salón de mi casa y arrasaba con todos con todas mis cosas. Se te oye un poquito bajo, no sé, pues no sé si será a lo mejor que llevan los auriculares o se te oye un poquito bajo, pero bueno, más o menos Yo llevo vamos. los auriculares, espero ¿sí? A ver si hablo un poco más alto. Ah, sí, un poquito, sí. Pues Miguel, claro, tú llegas allí, te encuentras ese panorama que se te pasa por la cabeza en ese momento. Es una impotencia, de verdad, que no sabes, la cabeza te da vueltas, porque claro, yo estaba todavía, confiaba en que no iba a pasar, que no iba a llegar a casa. Claro, porque esto empezó a las 5:30 de la tarde. ¿A qué hora llegas tú al edificio? Sobre las 6. Tardé como unos 20 minutos en llegar a la zona. 20 minutos. Sí. Y entonces, lo que yo vi, no vi el principio, pero lo que yo pude ver es que los bomberos no estaban ahí en ese momento, porque yo creo que ya se habían desplazado, ya habían dejado por imposible apagar esa zona, sí, y se estaban dedicando a lo importante, que era intentar salvar vidas, porque había gente dentro. Y yo entiendo, hay gente que no lo ha visto o opiniones diferentes, pero yo entiendo que en ese momento, en esa situación, cuando vieron cómo iba aquello, que aquello parecía una cerilla, sí, se centraron en salvar las vidas humanas que estaban todavía dentro. Y Miguel, al día siguiente porque tú me decías esta mañana que tú estás en casa de tus padres, ¿verdad? Sí. Te has desplazado, te has trasladado a casa de tus padres. Al día siguiente, cuando no sé si dormirías o no, pero al día siguiente, ¿qué se te pasa por la cabeza? O sea, ¿qué piensas? ¿Ha sido un sueño esto? ¿Ha sido una pesadilla? ¿Despertaré? Pues vamos a ver. Lo primero es que, como yo, la mayoría dormimos muy poco y llevamos durmiendo poco desde que ocurrió. Claro. Porque las horas. Entonces, ¿qué se me pasó? Bueno, pues te levantas por la mañana y quieres hacer tus rutinas habituales. Te levantas, te duchas, cosas las habituales y sencillas que hacemos todos, ¿no? Abrir el cajón y encontrar tus cosas para poder cambiarte, ducharte y demás. Pero de repente te encuentras que no tienes nada. Que la única ropa que tienes para ponerte ese momento es la que llevabas ayer. Claro. Que estás... Yo en mi caso pues estoy en casa de mis padres, pero los compañeros damnificados están aquí en el hotel, que yo vengo a estar aquí para hablar con ellos y demás. Entonces es una situación... Claro, yo lo primero que hice fue bajar al Consum, que está debajo de mi casa, a comprarme cosas de aseo básicas, que no tenía. Eso que todos estamos acostumbrados a tener a mano en nuestras casas y que no les damos un valor, pues yo no tenía. Es que me encontraba que, ¿sabes? Bueno, sí, espero que puedas comprenderlo. Lo entiendo. Bueno, lo entiendo perfectamente, aunque es muy difícil ponernos en la piel, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Si me permites, en casa, como has dicho, he perdido, pues hay gente que ha perdido la vida y eso es lo más duro y lo más difícil de asumir. Yo en mi caso, pues he perdido cosas materiales, cosas que bueno, pues no, tarde o temprano repondré de una manera u otra. Pero sí que es verdad y me emociono cuando lo digo, pues he perdido recuerdos de cosas que me dieron mis abuelos, que ya no están, claro. Recuerdos de algo que me traje de un viaje especial que ya no tengo conmigo. Y eso es muy duro porque, bueno, pues lo has perdido para siempre. Cierto, porque me comentabas que hace una semana o 2 semanas habías estado con tu hija, ¿verdad? Sí. ¿De viaje? Hicimos un viaje muy bonito con mi hija, fuimos a París y fíjate, en uno de los sitios decidimos comprarnos algo que nos recordara, ¿no? Para siempre ese viaje especial padre-hija que hicimos y era un cuadro y bueno, pues nos gustó a los dos. Y lo tenía ya preparado para que lo viera mi hija cuando llegara a casa el fin de semana, porque yo estoy divorciado y mi hija viene de vez en cuando a estar conmigo, y lo tenía preparado para que lo viera y que le hiciera ilusión tenerlo ahí en su habitación, y ahí se quedó. Pero la emocionó porque es que... Normal. Miguel, os conocíais todos en el edificio.
o la Pues mayor es que es un parte. edificio muy grande Sí. y había muchos vecinos. Yo recuerdo los que estaban en el lado de mi escalera de cruzarnos pues en el ascensor por las mañanas, por las tardes, buenos días, buenas tardes, pero no tenía un trato personal con ellos. Uh-huh. No tenía. ¿Y conocías alguna de las víctimas? Sí, me refería, perdón, no me he explicado, me refería a las víctimas, creía que preguntabas por las víctimas. Ya. No, a ver, las conocía de habernos cruzado por las mañanas o por las tardes, como cualquier vecino. Pero no tenía más allá que un trato, pues el trato cordial, de saludarte por las Porque cosas. exactamente la familia esta de, bueno, el padre y la madre con los dos pequeños, ¿en qué planta vivían? Creo que estaban más altos. Más altos. En la 10ª, creo que estaban más altos. No lo sé, perdón. Ya. Bueno, y Julián, ¿qué tienes que decir de... Hablan todo el mundo de Julián, del portero. Tú lo conocías, Julián, claro, tenías sí, trato con él, Julián, por supuesto. Siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba en la comunidad, echando una mano. Ningún problema con él, al contrario, y luego me enteré lo que había hecho, cómo se había comportado como un valiente, cómo había echado para adelante y sacado a gente en un momento en el que a lo mejor otro pues hubiera cogido y hubiera salido fuera, ¿no? Y él no, él antes de salir hizo todo lo posible para avisar a todos los vecinos lo máximo posible. Sí. Y eso es de agradecerle siempre, porque posiblemente igual hubiera habido más fallecidos. ¿Y ahora qué, Miguel? ¿Ahora qué? Pues ahora hay que empezar de nuevo. Ahora hay que, bueno, pues estamos todos esperando, todos damnificados, pues hemos recibido un montón de ayudas de todo el mundo, de toda la ciudad de Valencia, y queremos agradecerlos a todos. La verdad es que yo estoy impresionado y súper agradecido. Luego las instituciones nos van a ayudar también. Estamos pendientes a que nos den una solución habitacional a todos y cada uno de los afectados. Por supuesto, se va a gestionar por prioridades. Yo en mi caso, pues soy una persona, vivo sola. Sí. Pero hay familias aquí en el hotel con niños y demás que tienen prioridad y se les va a alojar antes. Eso es lo que nos han dicho las instituciones, lo que nos ha dicho el ayuntamiento, y así va. Y luego, bueno, pues todas las ayudas que estamos recibiendo, se han creado grupos de crowdfunding que se están recogiendo dinero. Bueno, pues eso vendrá, por supuesto, será de agradecer cuando llegue y se reparta pues entre todos los damnificados. Y eso nos ayudará a empezar de nuevo, porque hay que empezar de cero en muchas cosas. Hay que empezar de cero. Pero hay que dar un paso, hay que dar un paso, luego otro, asimilar lo ocurrido cuanto antes y ponerse en marcha, si no, mal. Hoy os habéis reunido con los reyes de España, ¿verdad? Sí, ha sido hace unas horas. Han venido sus majestades, han estado muy, muy cariñosos con todos, se han parado uno a uno, pues han interesado por la situación personal de cada uno. Yo encantado, le he explicado mi caso, y luego también estaban pues el presidente de la Generalitat, la alcaldesa de Valencia, la delegada del gobierno, la ministra de Ciencias, también está, o sea que se han interesado todos y han estado todos muy contentos con nosotros. Y lo que les he dicho es que sigan ahí, que esto sea el principio de seguridad que nos tienen que dar, de un apoyo, claro, de las instituciones hacia nosotros, porque somos conscientes que estamos actualmente en el foco mediático. Sí. Pero esto no va a cerrarse en una semana o en dos, esto va para largo y durante todo el proceso necesitamos su ayuda. Claro que sí, es que es lo que estás diciendo tú, ahora todo en caliente, sí que es cierto que todos nos volcamos, todos apoyamos, todos recordamos, todos nos emocionamos, pero cuando pasa el tiempo, esa emoción, ese recuerdo, ese apoyo tiene que seguir en pie. En este caso, recordar simplemente, pues, por ejemplo, lo ocurrido en Lorca, ¿no?
que todavía hay gente esperando aquellas ayudas, o lo ocurrido en La Palma, que hay gente todavía esperando ayudas. Espero que los gobernantes, espero que no sea un simple, no se quede en un simple recuerdo. Espero que estén ahí, que estén apoyando y que cumplan, pues, con lo que tienen que cumplir, ¿no? Que así sea, sí. Claro que sí. Miguel, nada, desde aquí, desde 2 horas y un destino, desde la Jungla Radio Valencia, desde la Jungla Radio a nivel nacional, queremos transmitiros nuestro apoyo, nuestro pesar y deciros que, bueno, los micrófonos de la Jungla Radio Valencia los tenéis abiertos para vosotros, y que en todo lo que podamos apoyar, aquí estamos. También decirte que no sé, ¿no? Si los vecinos, cualquier apoyo que puedas necesitar, pues que aquí estamos, ¿no? Es fácil. Y también me gustaría que tú nos dijeses qué es lo que ahora mismo realmente necesitáis. Pues necesitamos la seguridad, la confianza de que vamos a tener ese apoyo, ¿vale? Eso es lo primero. O sea, por ejemplo, todo lo que es material de ropa y demás ha llegado y, por ejemplo, pues en mi falla, que yo soy de fallero de ahí de la zona, sí, ya tenían de todo y ya se estaba repartiendo y demás. ¿Qué necesitamos? Pues hay gente que está queriendo aportar donativos económicos que van a venir genial para muchas familias para poder arrancar de nuevo, y lo que tenemos, pues estaremos encantadísimos de que íbamos de recibir todas esas donaciones. Hay diferentes canales para hacerlo llegar, crowdfunding y demás. Lo que tenemos que asegurarnos es que esas donaciones, esos donativos, llegan a todos los damnificados. Claro que sí. O sea que, claro entonces, que sí. Bueno, pues nada, simplemente comentarte eso. Claro que sí. Yo tengo que decir, que te lo he comentado esta mañana, tú sabes que yo llevo representación de artistas, y bueno, al día siguiente de lo ocurrido hablábamos Serafín Zubiri y yo, y Serafín Zubiri llegamos a la conclusión de que queremos organizar una gala benéfica, un concierto para recaudar fondos para todos y cada uno de los vecinos afectados, ¿no? Damnificados, para todos los damnificados. Y también, pues, también escuché que el cantante Francisco se ha ofrecido también a hacer un concierto. Yo ayer mismo me puse en contacto, antes de ayer, me puse en contacto con Francisco, también he hablado con él, y seguro que haremos algo para aportar nuestro granito de arena y mandar nuestro apoyo para todos vosotros. Pues como te he dicho esta mañana y me lo has vuelto a hacer, me emociona escuchar lo que estás diciendo. La verdad es que me llega al corazón, y todos y cada uno de los damnificados agradecer todas estas iniciativas de gente tan importante como la que has acabado. Claro que sí, y aparte de ello tengo que decir que yo ya he hablado con una parte del Ayuntamiento de Valencia, y espero y sé con seguridad, porque se están comportando, que ellos van a apoyarnos de este evento que queremos realizar para todos vosotros. Mira, vamos a pasar a escuchar un mensaje que nos ha enviado un oyente, Germán Aneiros, él es de Vigo, ¿vale? Pero reside en Valencia. Vamos a escuchar ese mensaje que nos envía. Muy bien. Muy buenas tardes, Tony. Aquí Germán de Valencia. Nada, escuchando emocionado la entrevista. Nada, todo mi apoyo, fuerza a los vecinos, fuerza Ángel, que se le ve con entereza y fuerza, y nada, y como siempre digo, dona médula, dona vida.
Este era el mensaje de Germán Aneiros, Ángel no, Miguel. No, da igual, Sí. me ha llegado igual. Sí. Así que si sigue ahí, Germán, muchísimas gracias por tu mensaje de apoyo. Miguel, ¿quieres añadir algo más? No, yo nada, que muchísimas gracias una vez más, Tony, por todo lo que estás haciendo, por apoyarnos y bueno, pues me tienes para lo que necesites, así que si necesitas alguna cosa más por mi parte, ya sabes mi número y nada, mandarte un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes. Es recíproco. Un abrazo fuerte para ti también y bueno, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo para todos vosotros, ¿vale? Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. 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 Bueno, pues esta era la entrevista que teníamos con Miguel Rodríguez, que desgraciadamente pues ha perdido su hogar y se emociona normal. ¿Cómo no se va a emocionar? Queríamos pues mostrarles nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Yo tengo el placer de conocerlo, de conocer a Miguel y bueno, a través de él pues queremos expresar todo nuestro cariño, todo nuestro pesar y queríamos hacer este pequeño homenaje a todos ellos y que sepan que 2 horas y un destino, que la Jungla Radio Valencia está aquí y que tienen nuestro apoyo y nuestra solidaridad y que, como bien le he dicho a él, los micrófonos de la Jungla Radio Valencia están dispuestos para ellos, para lo que lo necesiten, claro que sí. Nos dice nos dice Germán Aneiron, dice, perdón Miguel, que soy un desastre con los nombres. No pasa nada, es normal. Pues continuamos con el programa y lo vamos a hacer yéndonos en breve ya a publicidad. Continuaremos esta segunda parte y lo haremos pues escuchando esos mensajes que nos envían los oyentes y llamaremos también a nuestra querida amiga Pilar Collado, aquí en 2 horas y un destino.